En este vídeo veremos los conceptos teóricos más relevantes del tema 3 de la materia de Estadística Administrativa en el grado de Dirección y Gestión Pública. Este tercer tema, denominado Medidas de relación entre dos variables, tratará sobre cómo medir el grado de relación entre dos variables de la población. Esta relación puede ser de dos tipos, o bien de interdependencia o relación mutua, o bien de dependencia o causalidad. Veamos el primer caso. Decimos que existe interdependencia cuando ambas variables están relacionadas, pero sin que exista causalidad, es decir, el cambio de una variable no afecta a la otra, sino que existe una tercera variable que afecta a las dos simultáneamente, de ahí su relación. En el caso opuesto, si una variable afecta a la otra, entonces hablaremos de dependencia o causalidad. En este segundo caso, la variable que afecta a la otra se llama variable independiente y la variable afectada se llama variable dependiente. En ambos casos, pero especialmente en el caso de la dependencia o causalidad, pueden darse dos casos extremos. El primero es cuando una variable determina totalmente el valor de la otra, de forma que si sabemos el valor de una, la variable independiente, entonces podemos deducir sin error el valor de la otra, la variable dependiente. El caso opuesto es cuando no existe relación alguna entre las variables. En ese caso hablamos de independencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos estaremos en una situación intermedia, la llamada dependencia estadística, en la cual el cambio en el valor de una variable implica un cambio en el valor de la otra, aunque no de forma determinista. Esto significa que el valor de la variable independiente nos ayuda a estimar con más precisión el valor de la otra. Esta estimación se hace con un margen de error que es menor que si no tuviéramos información sobre el valor de la otra variable. Con objeto de medir el grado de relación entre variables, se utilizan diferentes medidas, de forma que esta medida tome un valor máximo cuando la dependencia sea funcional y mínimo, es decir, 0, en caso de independencia. Cuando las dos variables en estudio son cuantitativas, las medidas de relación más habituales están basadas en el concepto de covarianza. La covarianza es una medida, es decir, un número, y nos indica el grado de dependencia. Si las variables son independientes, es decir, al modificar una, la otra no se ve afectada, entonces la covarianza será 0 o cercana a 0. Si al aumentar una variable, la otra tiende también a aumentar, entonces la covarianza será positiva. Si al aumentar una variable, la otra tiende a disminuir, entonces la covarianza será negativa. El problema de la varianza es que no está acotada, por lo que puede ser difícil saber si el valor que toma es muy cercano a 0, indicando independencia, o muy grande. Este problema no lo tiene el coeficiente de correlación, que se obtiene a partir de la covarianza y no puede ser mayor que 1 ni más pequeño que menos 1. Por otro lado, el coeficiente de determinación, que se calcula elevando al cuadrado la correlación, nos permite determinar de forma más formal el grado de dependencia, ya que indica qué porcentaje de la varianza de una variable se debe a la otra. En general, podemos utilizar la regla del 30% para concluir si la correlación es alta o baja. Respecto a la representación gráfica, un gráfico que nos indica de forma intuitiva la relación entre dos variables cuantitativas es la nube de puntos, especialmente útil para variables de tipo continuo. Además, la llamada recta de regresión nos permite hacer estimaciones sobre el valor de una variable en función del valor de la otra. Obviamente, no siempre trabajamos con variables cuantitativas. Una herramienta para estudiar la relación entre variables de tipo cualitativo son las tablas múltiples o de doble entrada, y que en las hojas de cálculo se pueden generar de forma automática mediante las llamadas tablas dinámicas.
Medidas de relación en estos casos son el valor g cuadrado o chi cuadrado, el coeficiente de asociación y el coeficiente de contingencia. Aquí podemos ver un ejemplo de tabla de doble entrada, donde representamos de forma simultánea dos variables, en lo que serían las frecuencias marginales. A partir de una tabla de doble entrada, que representa los valores observados, podemos generar una nueva tabla que representa los valores esperados en caso de independencia. El valor g cuadrado mide la diferencia entre los valores observados y los valores esperados, de forma que un g cuadrado alto implica la existencia de relación entre las variables. Esto es así porque de haber independencia, los valores observados deberían ser muy parecidos a los esperados, dando lugar a una diferencia g cuadrado muy pequeña. El problema del g cuadrado, al igual que pasaba con la covarianza, es que no está acotado, por lo que no es sencillo deducir si toma un valor alto o bajo. Una solución es utilizar el coeficiente de asociación, que elimina las unidades y por tanto proporciona un valor porcentual de la relación. Además, es muy sencillo de calcular. Un poco más elaborado de calcular es el coeficiente de contingencia, que al igual que el coeficiente de correlación está acotado entre 0, bueno, en este caso entre 0 y 100%. Y en general podemos utilizar la regla del 30% para concluir si la relación es alta o baja. Es importante, en todo caso, tener en cuenta que las medidas derivadas del valor g cuadrado solo son fiables si tenemos suficientes observaciones. ¿Y qué se entiende por suficientes observaciones? Pues un criterio bastante estándar es que al menos el 80% de las frecuencias esperadas sean 5 o más. Respecto a la representación gráfica más adecuada para representar la relación entre dos variables de tipo cualitativo, la más habitual es el gráfico de columnas, si bien también es posible utilizar un gráfico de barras. Estos gráficos pueden organizarse de varias formas, siendo el de tipo agrupado el más habitual para poder comparar las variables dentro de cada grupo. El de tipo apilado es el más recomendable para comparar los grupos en su conjunto, y el de tipo apilado al 100% es el más recomendable cuando queremos fijarnos únicamente en el grado de relación entre las dos variables. Hasta aquí el resumen del tema 3. Durante las próximas semanas veremos con más detalles la definición, el cálculo y las propiedades de cada una de estas medidas. Recordad que me tenéis a vuestra disposición en los foros y en la tutoría online. Mucho ánimo.